Hola, buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos al Museo del Videojuego Arcade Vintage. Vamos a celebrar hoy una talk, que es como llamamos a las charlas y a las ponencias que celebramos aquí. Una talk muy especial porque tenemos al creador de un sistema de emulación de videojuegos. Es la primera ocasión en la que contamos con un perfil de este tipo. Hemos tenido desarrolladores y gente relacionada con el mundo del videojuego, pero jamás habíamos tenido un creador de un sistema de emulación con las características que nos va a contar a continuación. Él es Juan Carlos González Amestoy y bueno, os dejo con él. Muchas gracias por asistir a la charla, muy amables. Bueno, me he hecho un poquito para el lado porque si no, no me veréis. Buenas, soy Juan Carlos, como ha dicho Eduardo, y es la primera charla de este tipo que doy, o sea que estoy un poco nervioso. Pero bueno, ¿qué os voy a contar hoy? Pues os voy a contar... ¿Se oye bien? Sí. Vale. Os voy a contar principalmente cómo he hecho el emulador desde el 2011 a hoy. Es decir, voy a ir cronológicamente año por año y luego os iré enseñando las diferentes versiones del emulador. Mucha gente de aquí conocerá el segundo, que es el que saqué el año pasado, que es más o menos cuando me hice medio famosete. Pero el primero seguramente no lo habréis tocado la mayoría, entonces lo enseñaré luego. Y al final os enseñaré la versión nueva en la que estoy trabajando, ¿vale? Y todas las novedades que tiene y tal. Vale. En un principio, esto era un hobby, es decir, era un... A mí siempre me han gustado mucho las máquinas estas, y un día me dio en mi casa por decir, che, pues voy a hacer un emulador de Z80, ¿vale? Y en verdad empecé haciendo dos, empecé haciendo una de Z80 y una de 65002, porque quería hacer un emulador de Commodore. Pero vamos, era un entretenimiento, cuando me aburría o no sabía qué ver en la tele, pues cogía el ordenador y me ponía a hacer un emulador de Z80. Es una etapa muy mala y muy frustrante, porque no tienes experiencia ninguna, y además no tienes resultados ninguno. Es decir, tú te pones a programar una cosa que no tiene pantalla, que no tiene sonido, que no tiene nada, que no funciona. Entonces, desde el 2011 prácticamente hasta el 13, estuve haciendo el emulador de Z80. Y ya os digo, sin resultados ninguno, ¿vale? Entonces, aproximadamente en el 2013 a finales, ya tenía algo bastante avanzadito y dije, bueno, pues voy a hacer un emulador de la máquina con Z80 más sencilla que encuentre, o que más documentación tenga. Obviamente, la máquina que más documentación tienes y más sencilla para empezar con el Z80 es un Spectrum, ¿vale? Entonces, me centré en hacer simplemente un emulador de Spectrum 48K. Mi idea original era simplemente hacer un emulador de Spectrum 48 como se han hecho 1000 y publicarlo y ver la gente qué opinaba y tal. El problema es que empecé a hacerlo y se me empezó a ir de las manos. Es decir, cada vez tenía más ideas y las iba metiendo y luego nunca me atrevía a lanzarlo. Entonces, cuando ya tenía el 48K, digo, oye, pues voy a hacer el 128. Y me puse a hacer el 128. Luego, pues voy a añadir el reproductor de cassette, este que conocéis todos, el reproductor de cassette. Luego, pues ya que se ha hecho el 128, vamos a hacer el más 3 también. Bueno, como veis aquí, el primer cómic que se hizo de Retro Virtual Machine fue en diciembre del 2013, ¿vale? Durante el año 2014 el desarrollo fue el año, yo creo, más productivo de todos, fue brutal. Es decir, pasé de no tener nada a tener lo que vais a ver ahora, que fue Retro Virtual Machine 1. Y en entonces, que se me ha olvidado decirlo, el emulador era solo para Mac, ¿vale? Yo me había hecho muy fan del rollo de los Macs y tal, y en el Mac hay un vacío de emuladores tremendo. Entonces, en Mac solo habían... De Spectrum podemos decir que solo habían dos opciones, era Fuse o Thesaurus, y poco más, ¿vale? El Thesaurus de César ya lo conocéis, es un pepino, y Fuse. Pero a mí veía que les faltaba una cosa, y era que no eran muy amigables a la hora de que las usara la gente. Un problema muy gordo que tenemos los programadores es que siempre pensamos como programadores y hacemos un programa con 214.000 opciones y nos parece súper guay. Y luego la gente no sabe usarlos y para la gente es muy frustrante. Entonces yo lo que pensé entonces, que cuando ya vi que ya tenía algo que empezaba a coger mucha forma,
fue que un emulador en verdad está recreando la experiencia de usar una máquina. Entonces, ¿para qué te vas a inventar otra forma de usar la máquina? ¿No se oye? Se oye mal, vale. Es decir, ¿para qué te vas a inventar otra forma de usar la máquina? La gente cuando usa un Spectrum, o cuando usaba un Spectrum en los 80 o los 90, pues encendía la máquina, metía la cinta en el cassette, le daba al play y ya está. Ahora hay muchos emuladores que es, no, tienes que entrar en esta opción del menú, activar estas 3 cosas para que te vaya bien. No, o sea, yo lo que quería hacer era que la gente encendiera la máquina, metiera el cassette en el reproductor, le diera al play y ya está, ¿vale? Pues eso, durante el 2014 llegué a hacer la 5ª versión del emulador de Z80, que lo tuve que hacer 5 veces para que funcionara bien. Y todo lo que vais a ver a continuación, el reproductor de cassette, la emulación de disco, etc. ¿Vale? Esto se está viendo duplicado. Vale. Uno de los problemas más gordos que tuve entonces es que yo soy informático, soy programador, pero de diseño no tengo ni puta idea. O no tenía casi ni puta idea. Y me había propuesto hacer eso, hacer un emulador que tuviera un reproductor de cassette en el que se pudiera meter la cinta, darle el play y tal. Para eso hacen falta un montón de gráficos que yo entonces me veía incapaz totalmente de poder hacer. Pero no le cogí miedo y me puse a hacerlo. De hecho, ahora luego a lo mejor os enseño algún boceto de los primeros que se hicieron para que veáis la diferencia. Y poco a poco fui aprendiendo un poquito de diseño. Y entonces me vine arriba y todas las imágenes que vais a ver dentro del emulador las hago yo también. Es decir, todo el diseño del emulador lo hago yo, ¿vale? Una cosa que quiero decir, la gente que quiera hacer algo como lo que he hecho yo, o más pequeño o más grande, me da igual, y tenga miedo a enfrentarse a una cosa de estas, si se hace por amor al arte y por hobby y tal, lo más importante es vencer ese miedo. Ya os digo, yo en el 2014 me veía totalmente incapaz de hacer lo que terminé haciendo, ¿vale? Bien, en 2015, en marzo aproximadamente, el emulador estaba terminado. Pero entonces era cuando tenía la cojones de ¿lo lanzo o no lo lanzo? Entonces me puse voy a hacer un manual, y me hice un manual en PDF de tropecientas mil páginas. Luego voy a hacer la página web, y hacía la página web. Y nunca me atrevía a terminar de lanzarlo. Entonces, el emulador Retro Virtual Machine 1 se lanzó en septiembre de 2015 para Mac solo, y la verdad es que me sorprendió muchísimo el éxito que tuvo, ¿vale? Ya te digo, salió el 1 de septiembre de 2015, aproximadamente 3 o 4 días después Apple Esfera hizo un artículo sobre él, lo cual me pilló a mí en mi casa de sorpresa total, es decir, hostia, he sacado una cosa, he puesto 2 tweets, tengo 20 seguidores en Twitter y a los 3 días tengo un artículo de Apple Esfera, y fue salir el artículo ese de Apple Esfera y pegar un trueno bastante gordo. Pero claro, en el tema Mac, ¿vale? Que el mercado es muchísimo más reducido que ahora con Windows y con Linux, ¿vale? Entonces, para no hacerlo muy pesado, voy a enseñar un poquito cómo era el emulador el primero, que la mayoría no habréis visto, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Voy a duplicar pantalla, a ver si se ve más o menos. Vale, tengo aquí abajo las 3 versiones. Aquí sale un poco cortado porque no coincide la resolución con la del monitor, la del portátil. Pero bueno, tengo aquí las 3 versiones. Este es el 1, este es el 2 y este es el que estoy desarrollando ahora, que tiene el mismo icono, pero bueno. Ahora luego lo veis, ¿vale? Entonces voy a lanzar el 1. Como veis, se le nota un poquito los años. Pero como vais a ver, casi todo lo que conocéis del 2 ya estaba en el 1, ¿vale? El Retro Virtual Machine 1 era un emulador solo de Spectrum, ¿vale? Para Mac. Entonces, la filosofía que tenía era, se llama Retro Virtual Machine justamente por simular los programas de máquinas virtuales, VMware, VirtualBox, etc. Es decir, la idea es, yo me creo mi máquina que emula una máquina exacta de entonces y puedo tener todas las máquinas que quiera y puedo ejecutar en paralelo todas las máquinas que quiera, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo creadas 2, por ejemplo, tengo aquí un Mac 2A, lo tenía encendido. Bueno, normalmente se tendría que empezar así, ¿vale? Y nada, la gente ve el ruido blanco y la máquina habría que encenderla.
el cartelito, para que veáis lo que digo de que los informáticos pensamos mucho que las cosas son muy fáciles y luego no lo son tanto. La primera versión, este cartelito que hay arriba que pone aprieta tal para que se encienda la máquina, no lo tenía. Durante el primer mes yo no sé si recibí 15 o 20 correos diciéndome, oye, a mí me sale una ventana con niebla y no sé qué cojones hacer con eso. Digo, coño, pues dale al power. Bueno, como veis, si le da al power, se enciende el ordenador exactamente igual que funcionaba una máquina de entonces, ¿vale? Aparte de ser muy bonito el emulador, me obsesiono muchísimo con que sea muy preciso, ¿vale? Entonces, cuando yo saqué el emulador en 2015, Retro Virtual Machine y creo que el otro era SpecEmu en Windows, eran los únicos que pasaban todos los tests del Z80, ¿vale? Ni siquiera Fuse pasaba entonces todos los tests del Z80. Ahora ya los pasa, pero entonces no los pasaba, ¿vale? Vale, pues el emulador veis que es muy parecido al DOS, los que hayáis usado el DOS. Lo único que en vez de salir la barra arriba, sale abajo si funciona. Vale. Se ve muy pequeñito aquí, pero bueno, entonces tenía más o menos las mismas opciones que tiene el de ahora. Y lo que más llamó la atención a la gente fue el reproductor de cassette, ¿vale? Que era lo que la gente más flipaba. Decía, hostia, y si funciona igual, ¿no? Entonces, nada, aquí podemos darle a Legend, nos dice que metamos una cinta, vamos a buscar aquí algo que meter. Killload, por ejemplo, ¿vale? Y para cargarlo, pues como se cargaba antiguamente, es decir, me tengo que ir a 48, J, comillas, le doy al play y a cargar, ¿vale? Nos dejaré sordos a todos. ¿Vale? Esto, como veis, es la versión del 2015, era igual que la que tenemos ahora, ¿vale? Una de las cosas que me llama la atención de esto es la gente que dice, me tengo que esperar los 3 minutos, 4 que tarda, no, 15 no, 3, 4, que hay mucha leyenda urbana con el tema, que tarda en cargar un juego de Spectrum. Pues no, podemos acelerar el tiempo, si le da la gana a esto, y nada, se pone a acelerar el tiempo hasta que carga el juego, vaya a cargar, ¿vale? De todas formas, es una de las cosas que más se queja la gente del emulador. Es que yo quiero meter la cinta de la play y que cargue instantáneamente. Para hacer eso se puede hacer, o sea, lo han hecho otros muchos emuladores, obviamente se puede hacer. Pero yo me niego a hacerlo. Y me niego a hacerlo por la sencilla razón de que hay que hacer trucos y esos trucos pueden provocar que el emulador no sea tan compatible. Es decir, para que eso funcione, tú tienes que parar el tiempo, extraer de la cinta los datos, metérselos a piñón a la memoria del emulador y lanzar la posición de memoria donde está el juego. Funcionan bien el 99% de las veces, pero según qué juegos pueden hacer cosas un poquito raras que hagan que no cargue. Sin embargo, si tú simulas el proceso de cinta ciclo a ciclo de carga, si cargaba en una máquina real, tiene que cargar en el emulador, ¿vale? Bueno, como veis, funciona bien. No sé qué tecla tiene esto, pero bueno. Como decía antes, el emulador lo que tenía era que se podían lanzar todas las máquinas en paralelo que quisieras, ¿vale? Siempre y cuando tu procesador te lo permita y no tiene las tuercas. Pero vamos, en una máquina como esta, yo te digo que se puede tener abierta 5 o 6 fácil. Es una locura tener abierta 5 o 6, pero... Y la gente me dice, ¿y para qué tener abiertas varias máquinas a la vez? En esta versión prácticamente no tiene mucho sentido, ¿vale? Aunque yo a veces sí que lo usaba. Por ejemplo, me ponía una con música de fondo mientras con otra estaba haciendo otra cosa, ¿vale? Pero en la versión 2 casi tampoco tiene mucho sentido. En las versiones próximas seguramente sí que tenga más sentido cuando las máquinas se puedan comunicar entre ellas. Es decir, cuando se puedan comunicar por puerto serie o se puedan comunicar por red, etcétera, ¿vale? Pues lo dicho, el emulador tuvo un éxito bastante gordo. Aquí podéis ver las máquinas que emulaba. Es decir, están todos los modelos de Spectrum y el Invest, ¿vale? Que es un poquito diferente. Y en Mac tuvo mucho éxito, pero empezó a llenárseme el correo de ¿y para Windows cuándo? ¿Y para Windows cuándo? ¿Y para Windows cuándo? ¿Vale? En un primer momento era prácticamente imposible, o sea, en mi cabeza era prácticamente imposible hacerlo para Windows, porque esto está hecho con todo el API de Mac, el Cocoa, en Objective-C, y pasarlo a Windows es programarlo entero otra vez, ¿vale?
Entonces, en 2016, vamos a ver si vuelvo a las transparencias. No, 2016 no, 2015. En 2015 me decido a... Primero empiezo a implementar dentro de ese emulador que habéis visto el Last Run CPC. Y empiezo súper rápido. Empiezo en septiembre y en octubre o por ahí ya tengo una Last Run CPC que arranca, se puede cargar a un jueguecito, tal. El problema de que es que el Last Run es muchísimo más difícil de emular que el ZX. El ZX tiene una zona de memoria de vídeo fija, y es bastante más fácil de hacer un programa que simule que es un espectro. Sin embargo, el CPC, la zona de memoria de vídeo se puede cambiar, se pueden cambiar las frecuencias de actualización del monitor, con lo cual te toca emular un monitor entero. Y encima en la demo scene se han hecho unas demos que rozan la locura, que un ciclo más o un ciclo menos hace que todo se vaya a la porra. Y ya te digo, me empezó a ser muy difícil, más que nada porque yo no tenía un debugger dentro del emulador. Entonces me pasaban cosas raras y no podía ver lo que estaba pasando, ¿vale? Entonces me decido a hacer un debugger nuevo y digo, bueno, pues ya que me voy a meter en el debugger, voy a ver si me busco un sistema para poder hacer una versión de Windows también. Entonces, entre 2015 y 2016 no avanza absolutamente nada porque me dedico a dar tumbos. Me dedico a dar tumbos porque primero empecé a hacer dos versiones en paralelo. Una versión Mac con más o menos lo que tenía y una versión Windows en .NET. El problema es que la versión Windows en .NET, en vez de en OpenGL, tenía que ir con DirectX. Y la versión de Mac en OpenGL. Y programar dos cosas así totalmente diferentes, ya os digo, era una locura. De todas formas, avancé bastante y, bueno, todo eso lo cuento aquí. Y en esta fase llegué a implementar el DivMMC dentro del ZX, que luego veremos y tal. Pero no me convencía. Es decir, el trabajo era súper tedioso, el rendimiento de la versión .NET de Windows era bastante malo. Es decir, porque en .NET, cuando tú estás utilizando toda su API para hacer la interfaz de usuario, va bastante bien, pero cuando tú tienes que programar luego aparte algo que ataque directamente a la tarjeta gráfica, se lleva bastante mal, ¿vale? Entonces, al final del 2016, me empieza a dar por parar otra vez y volver a empezar, ¿vale? Yo mismo me echaba la bronca de decir, Juan Carlos, es que se te va mucho la pinza de parar y volver a empezar otra vez, esto va a retrasar mogollón el tema. Pero veía que era necesario. Entonces me puse a buscar otra API, otra tecnología con la que hacerlo, ¿vale? Rebuscando por internet me llamó mucho la atención el Lob2D que es una librería para hacer juegos que hay en Lua, y funciona de puta madre. Y me gustó mucho la filosofía. Yo estoy muy acostumbrado a programar en Lua. Y antes de hacer el emulador, otra de las cosas que yo hacía cuando me aburría es que me gusta mucho hacer librerías de interfaz de usuario, de botones, listas desplegables, todo el rollo este. Y tenía un medio aborto por ahí de mi propia API para hacer el interfaz de usuario. Total, que viendo el Lob y cómo funcionaba, me puse a intentar hacer 3 o 4 pruebas. Iba bien, pero el Lob no está diseñado para hacer una aplicación que tenga más de una ventana, etcétera, con lo cual no me valía para hacer el emulador mío. Y total, que viendo cómo era el código fuente y tal, me dio la volada de decir, mira, pues voy a empezar a retomar mi proyecto antiguo de interfaz de usuario, pero utilizando la filosofía que han seguido esos tíos para hacer la librería esta más o menos. Y es con lo que se ha hecho la segunda versión de Retro Virtual Machine. Es decir, Retro Virtual Machine 2 que ahora vais a ver, todo, que no os imagináis el curro que tiene. Es decir, desde un botón hasta una lista desplegable, hasta todo está programado a mano artesanalmente. Es decir, no hay una librería de terceros detrás, no hay nada. Yo tengo un lienzo con OpenGL, por así decirlo, y lo dibujo todo a mano, ¿vale? ¿Es un curro muy grande? Sí. ¿Tiene sus ventajas? Sí, porque controlas absolutamente todo porque lo has hecho tú. Es decir, tienes un control absoluto de lo que pasa por detrás, que eso con el .NET o con Cocoa en MSX o con tal, era muy frustrante muchas veces que algo no iba y no encontrar el por qué no iba, ¿vale? Entonces eso,
fue la resurrección del proyecto Neon, que yo llamaba, que vamos, ese nombre no lo podré utilizar nunca porque lo tiene registrado RM, pero bueno. Y es un framework hecho con una pequeñita capa en C y el resto está hecho en Lua, con la ventaja de que Lua es totalmente portable, es decir, todo el código de Lua funciona en Mac, funciona en Windows, funciona en Linux sin tocar una coma. Lo único que hay que adaptar es la pequeñita capa en C a los 3 sistemas operativos, ¿vale? Y en un principio la idea era hacerlo para Windows Mac, lanzarlo y luego más adelante sacar la versión de Linux, ¿vale? Eso ya os digo, esto fue a finales del 16, principios del 17. Las características de la librería esta Neon, pues nada, todo el dibujo hecho acelerado por hardware. Una cosa que os enseñaré ahora, el renderizado de fuentes utilizando una técnica de Valve, la del Half-Life, que es utilizando una única textura, se hace el escalado de fuentes como te dé la gana, que son los distance fields estos, y que permitiera que fuera multiventana, multihilo. No lo he puesto aquí las transparencias, pero en principio para ayudarme utilizaba SDL. SDL es una librería que el crear una ventana y tal ya te lo da medianamente hecho, ¿vale? Luego he visto que SDL me daba unos problemas enormes y entonces en esta versión, o sea, la versión que vosotros tenéis para descargar aún utiliza el SDL solo para el sonido, pero en la próxima versión no utiliza SDL para nada, es decir, está hecho a mano todo lo demás, ¿vale? Bien, más cosas que tenía, bueno, pues el terminal con historia infinita, es lo que he comentado antes, todos los elementos de la interfaz de usuario estaban hechos a mano, y una cosa que yo soy muy fan también es que tenga 0 dependencias. Es decir, en Windows el emulador es un exe, que tú haces doble clic sobre el exe y se lanza. No hay que instalar ni Java, ni .NET, ni bajarse el redistributable de Visual Studio, ni nada. Es decir, por eso es un ejecutable tan gordo, porque lo tiene todo dentro, pero es dispara y olvida, ¿vale? En las versiones de Mac y Linux es exactamente lo mismo. Si tú te bajas la aplicación, haces doble clic y funciona, no hay que instalar absolutamente nada, ¿vale? Por eso, en 2017 empiezo en enero y en marzo, abril ya empiezo a tener algo y veo que la cosa puede funcionar, ¿vale? Entonces abandono literalmente el otro proyecto que tenía de .NET y tal y me centro en este. En verano tengo más o menos lo que tenía en Retro Virtual Machine 1 implementado ya en el nuevo, ¿vale? Ya tengo todos los Spectrum otra vez metidos. El código de la emulación de Spectrum, como estaba hecho en C, la pude pasar directamente de uno a otro, no habría ningún problema. Y empiezo a emular el ZX1, que estaba muy de moda entonces, ¿vale? El ZX1 lo hago súper rápido porque me baso en seguir a pie juntillas el código FPGA que hicieron la gente del ZX1, que es público. Entonces tú tienes un código que te explica cómo funciona el ordenador por dentro. Entonces es mucho más fácil que emular una máquina que solo la ves desde fuera, ¿vale? Y en septiembre retomo otra vez la emulación del CPC, ¿vale? Como pongo ahí, mi pesadilla. Es decir, durante 2017-2018 estuve puliendo la emulación de CPC y como voy a contar ahora, que alguno se va a sorprender, la he tenido que volver a hacer nueva otra vez este año. Pero bueno, eso lo he comentado. Por casualidad, aproximadamente en ese mes también conozco a Fran Gallego, que algunos conoceréis, y se empeña en que lo haga para Linux también, ¿vale? Yo le digo que no, que se espere a que saque la de Windows y tal, pero empieza, pues inténtalo, tal. Total, que después de hablar con él me vuelvo a mi casa y me pongo a intentar portarlo a Linux y la verdad es que es la versión que menos me costó de todas. Es decir, como el código ya estaba más o menos ideado para ser portable, pasarlo a Linux solo fue volver a hacer la librería de C, pero como ya tenía la experiencia de hacer las dos anteriores, pues voy a hacer la de Linux y ya está. ¿Vale? Y en esa época también comienzo a mandar betas que eso es una cosa que nunca hice en la versión primera que os enseñé antes, comienzo a mandar betas a los desarrolladores. Es decir, empiezo a mandarle betas a la gente de 4 MHz, a RayDrag, a mucha gente, ¿vale? Y los desarrolladores empiezan a mandarme un feedback muy bueno, ¿vale? Con lo cual te sube la moral
Y ya en esa época ya sabréis que yo en Twitter estaba, va a salir Retro Virtual Machine 2, tal, no sé qué. Pero aún le faltaba un poquito. Total, que durante todo el año 2018, puliendo la emulación de Astran, hasta que a finales de 2018, muy a mi pesar, me decido a lanzarlo. Digo muy a mi pesar porque yo soy muy obsesivo, me gusta sacar las cosas cuando de verdad veo que están terminadas. No estaba terminado, obviamente, pero en el trabajo me dicen que voy a tener que hacer una cosa, con lo cual no voy a tener el mismo tiempo. Y entonces me decido y digo, bueno, pues saco una versión ahora y lo que falta ya se da para la siguiente, ¿vale? Entonces, como sabréis, el año pasado, el 22 de diciembre, el día de la lotería, se lanza Retro Virtual Machine 2. La acogida fue tremenda. Es decir, yo tuve 2 días el móvil, que las notificaciones de Twitter, si llegaba una cada 3 segundos, no estoy exagerando nada. Es decir, era una barbaridad, ¿vale? Además coincide con el lanzamiento de la serie esta de Black Mirror de Bandersnatch, y no sé por qué los de la productora esta de Bandersnatch en Reddit ponen también un mensajito de ¡ay, cómo mola el emulador este! o algo así. Con lo cual me entra medio Estados Unidos a bajarse el emulador para jugar al juego que habían sacado esto de Black Mirror y tal. De hecho tengo un vídeo en YouTube, que luego lo veréis, que tiene 13.000 visitas por el rollo este del Bandersnatch, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un poquito, pues bueno, este sí que lo conoceréis la mayoría, el Retro Virtual Machine 2, que es este. Este es el que ya tiene el UI hecho a mano, con lo cual es exactamente igual en los 3 sistemas operativos, ¿vale? Y bueno, se puede hacer más grande o más pequeño los iconos de las máquinas, etcétera. Y este ya emula toda la gama de ZX y toda la gama de CPC original. Faltan los Plus, pero los originales son todos, ¿vale? Bien, vamos a abrir aquí un... Mira, este está arrancado. Bueno, cambia un poquito el diseño, la barra ahora está arriba, no está el cartelito de Pulsar Power, me han llegado 200.000 correos de... no sé cómo... Ay, no se está viendo, perdón. Ahí, ¿no? Vale, vale. Bueno, os decía antes, estaba diciendo, digo, se pueden ampliar los iconos de las máquinas, que no lo habéis visto. y eso, que cambia un poquito el diseño de lo que es la ventana del emulador. La barra ahora está arriba y me han llegado también muchos correos de dónde se arranca esto, ¿vale? Pues nada, se le da al power on off y arranca, ¿vale? La emulación de CPC, ya digo, me costó horrores. Es bastante buena, pero no es tan buena como tendría que ser. Es decir, hay por ahí 3 o 4 demos que no van bien. Entonces, en la versión nueva que vais a ver luego, eso ya está arreglado. Pero me dio muchos problemas y este año me dio la volada y la emulación del CPC se ha hecho entera otra vez. La nueva, lo bueno que tiene es que gasta bastante menos CPU, por lo cual es bastante más rápida. Pero bueno, eso lo veremos luego. El funcionamiento del emulador es muy parecido al que hemos visto antes. Este, como ya tenía más experiencia en el diseño, es un poquito más bonito, ¿vale? Vamos a cargar un juego de disco, por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, si hablamos de CPC... Hay que usar un clásico. No sé si se está oyendo el sonido del juego. ¿Vale? Y la filosofía del emulador es exactamente la misma que la anterior. Es decir, intentar emular lo más preciso y lo más sencillo posible para la gente el emulador. O sea, el ordenador. Otra cosa que se me ha olvidado comentar, la emulación de Retro Virtual Machine, a diferencia de otros muchos, es el ciclo. Es decir, el programa en verdad es un bucle
que emula ciclo a ciclo y en cada ciclo hace lo que hace la máquina. Si, por ejemplo, un Astran en cada ciclo de reloj dibuja 2 píxeles en pantalla. Pues el emulador mío en cada ciclo de reloj hace un ciclo de CPU, dibuja los 2 píxeles en pantalla y sonido si toca, ¿vale? Al hacerlo así, si se hace bien, se puede hacer unas emulaciones muy precisas, ¿vale? Bueno, a ver si... Como veis, y los que conozcáis el juego este, que seguro que lo conocéis todos, funciona bastante bien, ¿vale? También tenemos el ZX1, con toda su historia, con su BIOS, con absolutamente todo, ¿vale? Y su tarjeta SD. ¿Vale? Voy a cargar aquí un juego, yo que sé, Liana mismo. ¿Perdón? Sí. Es el DivMC, lo emula el ordenador, el emulador también. Vale. Cargamos un juego como Liana y arreglado, ¿vale? Gracias a mucha gente, dentro del emulador de esta versión hay una serie de juegos homebrew que me permitieron meter, ¿vale? Y mucha gente no lo sabe. Entonces voy a enseñaros ahora más o menos cómo podéis crear un Spectrum o un Astran y jugar a estos juegos que tiene el emulador dentro, ¿vale? Entonces, a ver, tengo aquí un más 2, vale, ese me vale. Aquí tengo un Spectrum más 2, ¿vale? Y aquí arriba hay un icono con una tarjeta gráfica que se supone que es para añadirle dispositivos externos, ¿vale? Entonces me meto aquí, tengo abajo un botón que pone añadir dispositivo, le doy y me salen los diferentes dispositivos que le puedo añadir. Ahí hay una tarjeta de sonido, está el Turbo Sound, hay bastantes cositas, ¿vale? Si me meto en almacenamiento, pues una de las opciones que hay es el DivMC, ¿vale? Que es un cacharro que se saca moderno, que se le pone en el Spectrum y se le puede meter una tarjeta SD, ¿vale? Si lo creo, se le añade el dispositivo al Spectrum y el Spectrum se resetea automáticamente, ¿vale? Y si os fijáis arriba, ha salido ahora un iconito nuevo que pone SD, que es para meterle la tarjeta SD al cacharro este. Entramos ahí, se ve el dispositivo, bueno, el gráfico este me sale un poco cutre, pero bueno, y tiene 2 slots para 2 tarjetas SD. Si voy a la primera, puedo meter... ¿Qué? Es que en verdad el dispositivo permite 2. Lo que pasa es que hay modelos que solo tienen 1 y hay modelos que tienen para 2, pero se le puede poner 2 tarjetas, ¿vale? Entonces, si entro ahí, puedo meter una tarjeta que ya tenga hecha, sacarla o crear una nueva, ¿vale? Le doy a nuevo. Primero me dice que cree las diferentes particiones que quiero que tenga la tarjeta. Todo esto es muy bonito, es muy sencillo. Si supierais el curro que tiene, implementar el FAT32 y el FAT16 por debajo para que esto funcione, flipáis. Pero bueno, yo simplemente voy a hacer aquí una partición. Son 128 megas, pero ahí podría poner el cursor y cambiarlo y hacerla de 2 gigas si quiero, o de lo que yo quiera, pero vamos, con 128 megas nos sobra. Le doy OK. Bueno, aquí podemos cambiar el tipo, si es FAT16, FAT32 o sin formato, pero bueno, vamos a dejarlo FAT16. Le doy OK. Y me dice, ¿dónde quieres guardar la tarjeta? Pues nada, en el escritorio mismo le llamo SD. Grabo. Y entonces me sale esto. Y en este paso me permite instalar automáticamente el software del sistema operativo este SX2, que es el que utiliza el Spectrum, y la colección de juegos, ¿vale? Si yo quito las marcas estas, pues no lo instalaría, pero si las dejo marcadas, las instala, ¿vale? Entonces le doy a instalar, hace magia, y ya está ahí instalado los juegos dentro de la tarjeta, ¿vale? Si yo ahora abro la tarjeta aquí, que tiene un explorador de archivos también muy bonito, vemos que están los juegos dentro, ¿vale? Si apago la máquina y la vuelvo a encender, entonces sí que me detecta la tarjeta, a ver que ya pone que está cargando el sistema operativo. Se va al modo 48K y en principio no pasa nada, porque hay que pulsar la tecla, el botón de NMI que tiene el cacharro ese para que os salga el menú. La tecla es la tecla del teclado de inicio, o sea, donde está avanzar, retroceder página, inicio y fin, pues la tecla de inicio ahí, en el teclado, ¿vale? Si yo pulso aquí la tecla de inicio,
sale el menú para elegir lo que hay dentro de la SD. Si me voy a la carpeta de juegos, ahí es donde están los juegos de toda esta gente. Ya os digo que han participado Raydrag, Retrovire, Retro Wars, los Mojon Twins, mucha gente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir a Retro Wars y vamos a cargar el King Valley, por ejemplo. Pues nada, le da al seleccionar, le das al Enter y a funcionar, ¿vale? Todo esto viene de serie con el emulador, ¿vale? ¿Vale? No pongo el pánico que luego lo veréis en MSX, pero bueno. Vale, esto en cuanto al ZX. En el CPC es más sencillo aún. En el CPC, de hecho ya lo tengo puesto, pero bueno, voy a quitarlo para que lo veáis. Sí, en el CPC lo que he emulado es el Dandanator famoso, ¿vale? Entonces el Dandanator es un cartucho que se acopla al CPC y se le puede meter una ROM de hasta 512K, ¿vale? Entonces aquí le damos a añadir dispositivo. Bueno, en el CPC se puede emular también expansiones de RAM, tal, pero nosotros nos vamos a ir a lo de cartuchos. Y ahí tenemos el Dandanator. Si lo añado y enciendo la máquina, obviamente, ya viene con la ROM de los Mojon Twins puesta y a funcionar. ¿Vale? Esa es una colección de juegos de los Mojon Twins que sacaron para CPC. Y vienen los diferentes juegos ahí. Si tenéis otra ROM del Dandanator, ahora ha salido un icono nuevo aquí de Dandanator y podríais flashear el cartucho con esa ROM y ponerle la que vosotros quisierais, ¿vale? Sí, pero si tú tuvieras la ROM de los 5 juegos de esos, que yo la tengo, pero vosotros creo que todavía no la sacan digital. De hecho, esa ROM se desarrolló utilizando Retro Virtual Machine. Y una de las cosas por las que hice la emulación del Dandanator es para que el 4 MHz pudiera sacar. De hecho, todas las pruebas lo han hecho con esto. Pues tú le darías ahí el botón de flash, meterías la ROM de ellos y funcionaría sin ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos a cargar un juego aquí, el que sea, el 6 mismo, y veréis que funciona sin ninguna pega, ¿vale? Vale, ¿cómo vamos de tiempo? ¿12:15 o...? Vale, ya hasta la 1, ¿no? Vale. Bien, y hasta aquí, más o menos muy por encima, esta versión lo tenéis en la página web, podéis descargarlo en casa el que quiera, www.retrovirtualmachine.org, ¿vale? Y en descargas tenéis las versiones de Mac, de Windows para 6432 y de Linux para 6432, de lo que queráis, ¿vale? Requerimientos técnicos, eso sí, como todo es acelerado por hardware, necesita una tarjeta gráfica que sea más o menos decentilla, ¿vale? Hay mucha gente que en los portátiles tiene integradas Intel muy viejas y ahí lamentablemente no va como debería ir, ¿vale? Bueno, una cosa que no he enseñado, que es la joya de la corona, en los dos, que es una de las cosas que más os mola, es todo el tema de la configuración de vídeo, ¿vale? Esperad un momento que quito el Dandanator. Aquí no sé si se está viendo muy bien, pero bueno, también utilizando la tarjeta gráfica, el emulador está simulando lo que es un monitor de tubo antiguo, CRTC, ¿vale? Voy a poner un borde. No se ve si se notan mucho, pero lo simula hasta la curvatura de la pantalla, etcétera. Todo eso se puede configurar entrando aquí, ¿vale? Aquí tenéis absolutamente todo. Pero además lo intenté hacer, sobre todo esta parte de aquí, como era un televisor antiguo. Es decir, tú tienes tu mando de color, contraste, brillo. Pues nada, si hago así, le quito el color, o se lo subo. Tengo el contraste, el brillo, etcétera, ¿vale? Aquí tengo la intensidad de las scanlines. Y lo de abajo es la máscara, que la máscara es que un monitor CRTC no dibuja un punto de un color, sino que dibuja uno rojo, uno verde, uno azul. En verdad el emulador lo está haciendo igual, ¿vale?
Si yo aquí le pegara a esto un zoom tremendo, se verían ahí lo que está dibujándolo exactamente igual que un monitor CRTC, ¿vale? Bueno, luego ya pijada, se le puede meter ruido de fondo, se le puede hacer que las líneas tengan un pequeño offset de movimiento. En esta no se ve muy bien, vamos a un ZX que tiene el fondo blanco, que es mejor. Pero, por ejemplo, también tiene lo de la viñeta. Voy a darle más amplitud, que es que la distribución del brillo en un monitor de estos no es igual del centro que a los laterales, ¿vale? Entonces todo eso se puede ajustar aquí. Hay mucha gente que dice, a mí todas estas pijadas no me van. Pues nada, te metes aquí, dices LCD, HDMI, que no le pongo ningún filtro y se acabó, ¿vale? Y filosofía de Retro Virtual Machine, toda la configuración se guarda en la máquina que habéis creado, entonces si yo cierro esto y mañana la vuelvo a abrir, estará exactamente igual y en el mismo punto de estado que estaba cuando la tocaste, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues eso en cuanto al 2. Y ahora vamos al que no habéis visto nadie, que es el 2.1, ¿vale? Que es la versión que va a salir, Dios mediante, cuando esté terminada, ¿vale? Bueno, vuelvo a las transparencias. Recordadme luego que vuelva a duplicar la pantalla porque si no veis nada. De 2019 ahora. Para el 2019, mi idea original era utilizar todo el año y al año justo, es decir, otra vez en diciembre de 2019, sacar otra versión, ¿vale? La idea era meter lo que me faltaba o lo que yo quería que hubiera tenido además la versión del 2018. Principalmente la gama de Astron CPC Plus, que no la tiene el emulador actualmente. Emular todos los modelos de CRTC, que es un chip interno del Astron CPC, que la primera versión solo emula el CRTC 0 y esta tendría que emularlos todos. Eso para el usuario básico no es muy importante, pero para la gente que hace demos es muy importante, ¿vale? Porque así puedes probar la demo en los diferentes modelos de Astron CPC que hay, que no se comportan todos igual. Y hay juegos que tampoco. Sí, eso pasa sobre todo mucho con los Plus. Los Plus tienen un fallo en el PPI que hacen que muchos juegos, por ejemplo, de Barbarian, no funciona el teclado. Pero de todas formas, si os busquéis por ahí, luego hay versiones parcheadas de los juegos para que sí que vayan. Sí. En CPC Power están las versiones parcheadas para que vayan en el Plus. Y luego, mejorar el rendimiento del emulador y meter una máquina nueva que use Z80. Todo el mundo quería el Commodore 64. Si veis la cantidad de correos que tengo con el Commodore 64, tal, yo también, pero el Commodore 64 tiene un curro tremendo porque no utiliza la misma CPU. Entonces hay que hacer otra CPU de cero. Ya os he comentado antes que hacer el Z80 me costó 2 años. Obviamente creo que hoy en día no me costaría tanto porque tengo mucha más experiencia, pero tiene mucho trabajo, ¿vale? Entonces, ¿habrá Commodore 64 en Retro Virtual Machine? Sí. ¿Inminentemente? No, ¿vale? Entonces, me decido a meter una máquina nueva, ¿vale? ¿Qué hay hecho hoy en día? ¿Vale? Bueno, pues el CPC Plus está prácticamente terminado. Solo le falta que guarde el estado y tal, pero bueno, funciona. Ahora lo veréis. He rehecho, como he dicho antes, aprovechando que hacía el Plus, toda la emulación de CPC, con lo cual ahora es mucho más precisa y gasta bastante menos CPU. Pero lo pone ahí. Hay un nuevo modelo de emulación que gasta menos CPU y tiene mucho menos input lag, ¿vale? Y hay una serie de máquinas nuevas. Y digo una serie porque empecé con el MSX1, pero luego se me fue un poquito la pinza, ¿vale? Vale. Os comento cómo está la cosa ahora. MSX1, ¿qué hay hecho? Funciona un MSX1 básico de 64K, ¿vale? Con cartuchos y cinta. Todavía no hay hecho interfaz de disco. Para hacer una interfaz de disco en MSX normalmente la mayoría iban con el chip este de Western Digital y tendría que emularlo entero.
Entonces, me va a costar un poquito más, pero quiero hacerlo porque eso me abre una serie de posibilidades para el Spectrum también importantes. Se podría emular el Pentagon y tal en Spectrum, ¿vale? Entonces, es un trabajo que quiero hacer. ¿Tendrá la versión final de emulación de disco? Creo que sí, ¿vale? A lo mejor la saco sin emulación de disco aún, pero en principio sí. Y luego me falta sobre todo implementar los diferentes mappers de los cartuchos, que es un coñazo bastante importante. Entonces, de momento, los cartuchos que carga son los que no usan mappers, que son de 48K para abajo, ¿vale? Pero cuando salga la versión definitiva tendrá soporte para todo eso. Como cosa importante, la emulación de cassette mía tan cañera funciona perfecta con todos los formatos. Es decir, se acepta el TSX, el CAS, el TZX, PZX, lo que os dé la gana. También graba, obviamente, en el cassette, en el formato que os dé la gana, etcétera. Ahora lo veréis dentro de un poquito el MSX1. Sí, sí. Y de hecho en MSX, si me tengo que poner a hacer gráficos de lo que es un Panasonic, lo que es un Sony, lo que es un Sanyo y tal, me voy a pegar un tiro. Entonces, he optado por la opción de hacer un MSX, digamos, clónico genérico, que se va a llamar RVMSX, que es muy original, y seguramente haré 3 modelos, uno de 16K, uno de 64 y uno más cañero con disco, ¿vale? A lo mejor disco y chip FM de sonido, eso ya se verá, ¿vale? ¿Vale? Vale. El problema es que cuando hice el MSX, para hacer el MSX, tenía el Z80, tenía el chip de sonido, que es el mismo que el Spectrum y el Astra. Me faltaba el chip gráfico, que es el Texas Instruments, ¿vale? Me puse a hacer el Texas Instruments, que tiene es totalmente diferente a cómo funciona un Spectrum y un Astra, tiene sus cositas super guay, como que tiene sprites por hardware y esas cosas. Y haciéndolo dije, coño, voy a buscar más máquinas que utilicen el chip este, ¿vale? Y entonces, una de las que encontré es la Sega SG-1000, ¿vale? Entonces, hacer la SG-1000 es un Z80 con el mismo chip gráfico que el MSX. Lo único que me faltaba entonces era el chip de sonido, que es el PSG, que no lo tenía. Total, que lo investigué un poco y el PSG es bastante sencillo de implementar. Implementé el PSG y entonces tenemos emulación de SG-1000 también. Seguramente tendremos emulación de ColecoVision también, porque la SG-1000 y la ColecoVision son primas hermanas. Lo único que cambia son las direcciones de los puertos, ¿vale? Y ya con la SG-1000, ya que tenía una consola metida, se me calentó mucho el morro. Y entonces dije yo, coño, de la SG-1000 a la Master System, ¿qué hay? Un pasito. No, cambia principalmente el chip gráfico. La Master System utiliza el VDP, que es muy parecido al Texas Instruments, pero más cañero, ¿vale? Este verano me he dedicado a implementar principalmente la Master System. La tengo prácticamente finiquitada. Y ahora os lo enseño todo, ¿vale? Lo que queda para el final. Entonces tendremos aquí duplica pantalla ya, sí, ¿vale? Esta versión que hay aquí, que tiene el mismo icono que antes, pero cambia el color de fondo, esta es la nueva versión de Retro Virtual Machine, ¿vale? Entonces ahí podéis ver que están las mismas máquinas que antes, pero hay unas cuantas más. Tenemos un MSX, tenemos dos, un NTSC y un PAL. Y ahora veremos que como emulamos las cosas bien, no es lo mismo las churras que las meninas, ni se ve exactamente igual en uno que en otro. Tenemos un CPC Plus ahí y tenemos una Master System, ¿vale? Voy a empezar por el CPC Plus. Le arranco y no arranca. ¿Y por qué no arranca? Porque hay que poner el cartucho. El icono del cartucho no lo he hecho aún, pero bueno, es la cinta esta que hay aquí, ¿vale? Entramos, le damos ahí, tenemos los 3 cartuchos de estándar que venían con la máquina, pero en las 3 versiones no se ve muy bien, pero bueno, esta es la versión inglesa, la española y la francesa, ¿vale? Voy a meterle la española, por ejemplo, y enciendo la máquina y entonces sí que va, ¿vale? Si le doy al F2, por ejemplo, que me cargue el Burning Rovers este, va a funcionar, ¿se oye? El CPC Plus es una máquina súper chula, es decir, y súper desaprovechada. Tiene unas capacidades bastante heavy, es decir, tiene un scroll por hardware y esto bastante. Lo que pasa es que prácticamente no hay software, ¿vale? Pero se han hecho... No. En scroll es mejor que la MSX2.
pero para otras cosas no. Voy a meterle a esto otra ROM. Para que veáis lo que es capaz de hacer el bicho este. Y esto es una demo que hicieron hace poco, que es la caña de España, ¿vale? Hicieron es simular el inicio de Shadow of the Days o de Amiga, pero en un CPC. Lo que se oye de fondo, no parezca mentira, es el chip ahí del CPC. Pero el CPC Plus tiene DMA, entonces por hardware puedes estar cambiando todo el rato el volumen del chip, con lo cual se puede reproducir un mod en plan Amiga utilizando el chip ahí. Sí, de hecho, veis Intrapad y cartón, bueno, eso también es nuevo de la versión esta. Que está sonando ahí. ¿Vale? Si os cambio el jueguecito, vamos a poner un juego normal. Bueno, no, vamos a cargar uno de disco. Vamos a irnos al basic normal otra vez. Sí, no, hay juegos chulos en esto, pero voy a poner aquí uno que tengo en disco. Bueno, veis que está personalizado el disco para que se vea como un plus. Vamos a insertar aquí. ¿Qué tengo yo aquí? El Dangerous. Es una versión que hay del Reed Dangerous específica para el plus. Bueno, el Plus tiene muchos más... Espérate, voy a acelerar un poquito. El Plus tiene muchos más colores que el CPC original y ya os digo, el ordenador la verdad es que está muy chulo, pero se aprovechó poquito, ¿vale? Salió muy tarde. Salió cuando la Amiga ya dominaba la Tierra y el PC y las Mega Drive y esas cosas, y entonces ya no había debate, ¿vale? Por eso sería la versión para el Plus del Reed Dangerous, que la verdad es que está muy chula. ¿Vale? Entonces, esta es una de las máquinas nuevas que hay en Retro Retro Machine 2.1. La otra que está esperando la Eduardo es el MSX, ¿vale? MSX, como he dicho, hay dos versiones, la NTSC y la PAL. Ahora cargaremos algún juego para que veáis la diferencia entre una y otra, que es bestial. Y es bestial por varias cosas. Primero por la velocidad. Obviamente la versión americana-japonesa va a 60 fotogramas por segundo, la europea 50, ¿vale? Segundo, por la relación de aspecto de la pantalla. En la PAL hay muchas más líneas que se desaprovechan la mayoría, con lo cual habrán dos bordes bastante importantes, y en la NTSC no, ¿vale? Pues vamos a empezar con la NTSC. Arrancará el MSX al Basic, normal y corriente. Y bueno, voy a meterle un cartucho, tampoco tengo el hecho icónico de los cartuchos ahí, pero bueno, sí que tengo abajo hecho esto más o menos. Y vamos a meterle, yo qué sé. ¿Qué tengo aquí? Konami. Espero que Konami no me vea y me meta en la cárcel. El mismo de antes, pero versión MSX, ¿vale? Hoy la música que soy más maquinera, pero porque es la versión de 60 Hz, ¿vale? Se tiene que oír perfecto, en teoría. Vale, voy a pararlo un segundín y voy a hacer exactamente lo mismo en la PAL, ¿vale? Bueno, voy a meter el cartucho antes de encenderlo.
Ese sería el mismo juego, la versión europea. No se ve muy bien por el proyector, por la pantalla esta, pero hasta el color no es igual. Es decir, porque el color de los chips no es exactamente el mismo, el pad del NTSC. Y ahora cuando empieza la música es más lenta. ¿Por qué es más lenta? Porque esta va a 50 y el otro va a 60. Y es más chaparro. Si voy a poner uno al lado del otro, le quita uno el sonido para no volvernos aquí locos, ¿vale? Pero si los pongo uno al lado del otro, fijaos, la pantalla va de aquí a aquí y es más chaparra, ¿vale? Mucha gente dirá, ay, no, a mí eso me da igual y tal. Bueno, la máquina es así, ¿vale? La máquina es así. Y sobre todo los que hacen juegos para la hora de probar, para que no se vea igual en una que en otra, etcétera, ¿vale? Voy a coger este mismo, vamos a meter otro juego aquí. Yo qué sé. ¿Alguno patrio? Este. Ponemos pantalla completa, mejor. Sí, sí, un MSX1. Para hacer eso es una historia que copón. Este tío que es un figura. Vale, más o menos. Si os fijáis bien, cuando estén todos en la misma línea, veréis el parpadeo de los sprites. Es que el MSX es así, no es que yo lo haga mal, ¿vale? Pero otros emuladores tienen una opción para desactivarlo, activarlo, tal. Yo me niego a hacer esas cosas, es decir, el MSX es así y es así, y punto, ¿vale? Me acabo de hostiar por mirar a Eduardo, pero bueno. Se pensó en eso, y encima si tú estás haciendo un juego, lo normal es que te falle y lo veas. Vale. Voy a quitar el cartucho. También tenemos reproductor de cinta, ¿vale? Vamos a ver si tengo aquí algo descargado, descargué ayer. Este mismo. Como veis, acepta el formato este nuevo TSX, que es bastante mejor que el CAS, porque se pueden hacer reproducciones exactas de las cintas originales, que en el CAS es no. Y bueno, esto tardará en cargar un ratazo, pero como siempre le podemos dar al avance rápido y a cargar, ¿vale? De momento la emulación de MSX es un poquito lenta porque está sin optimizar, entonces veis que tarda bastante en cargar la cinta, pero bueno, se supone que eso cuando salga la definitiva será bastante más rápido, ¿vale? Y es para dar cassette y la has jodido con vistas al mar, pero bueno. Esas cosas pasan. Bueno, MSX y Amstrad CPC. Y ahora vamos a las consolitas, ¿vale? Tengo aquí una Sega Master System. Una Sega Master System, pues lo de siempre. Ahora hay que coger la Master System y poner el cartucho, ¿vale? Vamos a meterla aquí. Bueno, importante, es una Master System NTSC, porque también hay Master System NTSC y PAL. Ahora veremos que las emula las dos. Y vamos a meterle, pues, lo más típico de una Master System puede ser el Sony. O el Alex Kidd, pero yo voy a poner el Sony. ¿Vale?
es a 60, por eso se oye la música bien. Espero que no pete ahora, pero bueno, voy a intentar hacer la PAL también. ¿Qué? Exactamente igual que las otras máquinas. Se puede configurar exactamente igual. Se puede poner blanco y negro, se puede hacer lo que se quiera, ¿vale? SMS PAL. Vale. Fíjate que tienes aquí las opciones y puedes hacer lo mismo. Puedes inclusive poner los fosforos verdes, ¿vale? Puedes hacer lo que te haga. Vale, voy a intentar cargar el mismo juego en una versión PAL de la consola. Que es como lo sufrimos todos en Europa. Y veis que este juego, por ejemplo, en Europa es muchísimo más lento. Ahora, ¿por qué las dos versiones? Porque hay juegos que solo van en la PAL, hay juegos que solo van en la americana. Y ahora veréis también que la versión PAL, igual que en el MSX, tiene más borde por arriba y por abajo, ¿vale? Lo de que vaya mal el sonido, aparte de que sea porque las máquinas van a diferentes frecuencias, es porque los programadores no tenían la suficiente paciencia como para adaptar los juegos, ¿vale? Si yo cargo el Sonic 2, por ejemplo, el Sonic 2 sí que está adaptado y la música va exactamente igual entre la PAL y la no PAL. Obviamente lo de las líneas no, porque el formato de televisión no es el mismo, ¿vale? Pero el resto sí. Lo último que he hecho es implementar el chip FM de Yamaha, lo cual va a dar unas posibilidades bastante gordas porque el MSX en algunos añadidos también lo usa, ¿vale? Aunque eso todavía no lo he hecho, pero en la Master System sí. Voy a cargar aquí, por ejemplo, el Double Dragon, que tiene sonido FX. A ver cómo se oye. Para. Si lo cargo en una americana mejor. Otra cosa. Ahora está tirando solo del Yamaha, que se oye como Dios. Y me ha costado hacerlo, Dios y ayuda, es decir, el chip Yamaha comparado con el AI o el PSG es muy jodido. Que mucha gente me dice, coño, pues te metes en el código del MAME y está hecho, te lo descargas y lo pones. Digo, vale, ¿y lo divertido dónde está? Y estas cosas las hago porque me gusta hacerlas, no por hacer un copy-paste de los otros 200.000 sitios. No se ve puta madre. De hecho, si queréis ver cómo se oye de verdad, la prueba de fuego es la BIOS japonesa de la Master System, que la tengo aquí metida, es decir, si arranco la consola sin cartucho, arranca de la BIOS japonesa, que tiene la música del Space Harrier, y se oye que le puede. Además, esta es una de las poquitas que tira de los dos chips a la vez. Si está sonando eso. Y una cosa que he hecho, que no es muy fiel a la máquina original, es que en el emulador mío el PSS va en estéreo. Se puede cambiar aquí de estéreo a mono. Ahora está sonando estéreo. Se podría poner en mono aquí. Aquí no lo notaréis mucho, pero vamos a ir por ahí, se nota una barbaridad, ¿vale? Lo que he hecho con el estéreo simplemente se
separar los canales. Un canal lo pongo a la izquierda, otro a la derecha y dos en el centro. Pero bueno, lo podéis seleccionar. Bueno, tenemos también, esto está un poquito chusky el interfaz aún, pero tenemos un filtro de paso bajo para el sonido. Y obviamente se puede desactivar. ¿Qué le falta a la emulación de Master System? Pues falta emular los modos de vídeo nuevos que tenía la Master System 2, que principalmente los utilizan los juegos de Codemaster, y esos modos gráficos solo iban en las consolas PAL, ¿vale? Y el Maper de cartuchos de los juegos de Codemaster, que es diferente del normal, ¿vale? Pero el resto, en teoría, está todo hecho, ¿vale? Voy a poner otro juego que se vea un scroll ahí cañadito. ¿Qué? ¿Queda aquí? Queda multiregen, sí que lo es. Sí que, o sea, en teoría sí que lo es y no lo es. Depende de la BIOS que tenga. Hay BIOS que controlaban las diferentes zonas y hay BIOS que no. Por ejemplo, la Master System japonesa le puedes poner el juego que te da la gana. En las PAL había el 6. Depende de qué Master System, en una sí o otra. No, depende de la BIOS que lleves. Cuando la arrancas sin cartuchos, depende de la BIOS que lleves. Bueno, como veis, va bastante bien. A ver, el otro, ese tiene sonido FM también. El FM tiene 9, más 4 el PSG. El PSG tiene 3 y el canal de ruido separado. Sí, lo quiero hacer, pero es que no me cabía. Es decir, no tenía hueco. Como veis, funciona prácticamente todo. Ahora bien, esto ya es lo último que voy a contar. La Master System era compatible con la consola anterior de Sega, que fue la SG-1000, que aquí casi nadie la conoce. Lo que pasa es que la SG-1000, cuando la emularon en la Master System, en la paleta se la pasaron un poquito por el forro. Entonces, esto es un juego de SG-1000 visto en una Master System, que se ve bastante feo, ¿vale? Pero aquí podemos crear una SG-1000. Como veis, elijo Sega y sale el CPC aún y esas cosas, pero porque hay 1000 cosas por hacer aún. Si me creo una SG-1000 y le metemos el cartucho que le corresponda, el mismo de antes era el Wonder Boy, ¿no? Y lo arranco, aquí ya sale con la paleta correcta. ¿Vale? Que como veis la diferencia de colores es un poquito heavy, pero queda así. Si le doy a una tecla, ¿vale? Esa consola, ya os digo, yo no la conocía ni nada. La había visto alguna vez por ahí y tal, pero no tenía... No, es cartucho. La SG-1000 es un cartucho. Sacaron un adaptador luego de cartuchos a tarjetas, porque en Japón sacaron tarjetas porque eran más baratas de fabricar. Y luego la Master System 1 le pusieron el lector de tarjetas incorporado. Y luego la 2 se lo quitaron por reducir costes, pero bueno.
Y hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que es Retro Virtual Machine 2.1, que ¿cuándo saldrá? Pues como he dicho antes, cuando esté terminado. Es decir, tenía la intención de sacarlo para diciembre, pero me da la impresión de que no llego ni de coña. Entonces saldrá a lo largo de 2020 en algún momento indeterminado, ¿vale? Y para las siguientes versiones que pretendo meter, pues todas las máquinas que pueda y sobre todo hacer una plataforma de programación potente, que en esta versión no voy a tocar nada de lo que es el debugger y tal, pero para las siguientes quiero que, aparte de ser un juguete, sea una herramienta para la gente que hace juegos y que hace estas cosas. Y ya está, si tenéis alguna pregunta, encantado. Dime. A ver, bueno, yo soy Pablo Forcé, miembro de la UA de la Asociación de Usuarios de Astra y socio de Academia desde hace muchos años. Y la alegría, lo primero de todo, es darte la enhorabuena por el trabajo que has hecho y darte las gracias porque es increíble la contribución al mundo retro, de verdad, que me parece alucinante que una persona pueda llevar a cabo este trabajo y de una manera tan altruista y que su pasión le pueda llevar tan lejos. Es que es alucinante, de verdad. Eso es lo primero, me quito el sombrero, el chapó, y espero que sigas mucho tiempo con este maravilloso proyecto. Que yo tuve la oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo y la verdad que me quedé alucinado con las opciones. Realmente va mucho más allá de lo que conocemos como un emulador y me quedé flipado con la opción de virtualizar la máquina y el aspecto gráfico me dejó duda que tengo. Realmente, como has dicho tú, todo el tema gráfico es todo exclusivamente. De hecho, luego os tendré que matar, pero aquí está el código de Retro Virtual Machine. Como vais a ver, se me ha ido un poquito de madre en cuanto a archivos, es decir, hay archivos aquí para aburrir. Y por ejemplo, ¿veis? Aquí está, esta carpeta que pone NE es el proyecto Neon ese que hablaba antes. Y aquí dentro, vamos a ver dónde está. ¿Veis? Aquí están las diferentes partes del interfaz de usuario, desde la barra de desplazamiento, un botón, el grid, todo, ¿vale? Todo es código Lua normalmente y hay una pequeña capa en C que es la que cambia entre sistemas operativos, que no cambia mucho también porque como las trepan en OpenGL, la parte de OpenGL es igual, ¿vale? Vale, antes os he dicho una cosa, ¿ves? A colación con esto, os he dicho lo del renderizado de fuentes que había hecho de Valve y tal, y no lo he enseñado. Es decir, siempre que se ve cualquier tipo de letra en el emulador, en cualquier sitio, hay que activar el modo desarrollador para ver. Se utiliza la técnica esa, ¿vale? Esa técnica simplemente lo que hace es, haces una textura, en esa textura metes los diferentes caracteres y los mandas a pantalla. Lo que pasa con las texturas, cuando las amplías o las reduces, es que obviamente los píxeles se hacen más gordos o más pequeños y se terminan viendo. Esta gente muy inteligentemente hizo una técnica que es muy sencilla de hacer y lo que lo puede hacer cualquier tarjeta gráfica, que es, en vez de almacenar en la textura el color de cada píxel, lo que se almacena en la textura es la distancia al borde del objeto que tú estás representando. Es decir, yo en cada píxel de ahí guardo una distancia. Luego, interpolando esa distancia, se puede sacar más o menos la distancia exacta a la forma, ¿vale? Solo puedes almacenar imágenes que sean o sea, imágenes no, formas, sin color, pero para renderizar textos cojonudo. Entonces, aquí, yo por muy grande que haga el texto siempre se ve de puta madre, ¿vale? Ya digo, eso no lo he inventado yo, es la técnica de Valve, pero para hacer interfaz de usuario es cojonudo, ¿vale? Todas las imágenes del ordenador, todas menos una, que me ayudó Jarko a hacerla. Coño, cada no se la da. Bueno, tendría que cerrarlo y volverlo a abrir. Ah, no, coño, aquí. El logo, las letras de Retro Virtual Machine las hizo él. Porque yo el mío original era bastante más cutre, que era el del 1. Era esto, y aquel me dijo, oye, como diseñador, te hago un tipo de letra especializado y tal. Y digo, bueno, pues se lo hace.
y eso, pero todo lo demás, es decir, la imagen del CPC, todo eso lo hago yo. De hecho, vamos a buscar aquí el plus. Es que no me acuerdo cómo se llama el archivo. Sketch. Ah, no tengo el programa instalado. Es que en el portátil no tengo el Sketch instalado. Pero bueno, esos son los archivos de diseño. Utilizo un programa que es Sketch, que es bastante sencillito, a mí me gusta mucho. Es de pago, pero bueno. Y es de diseño vectorial. Entonces yo normalmente lo que hago es me bajo de internet una foto de la máquina real y encima empiezo a hacerla y tal. Empiezo a tirar líneas y luego a tirar degradados. De hecho, si os fijáis, todas las imágenes son colores planos con degradados, ¿vale? A ver, voy a hacer esto bastante más grande. Les meto normalmente una resolución tremenda para que luego, según en qué pantalla, se vean siempre bien. Es decir, una imagen de esa del CPC y tal, a lo mejor puede tener 2000 píxeles por 2000. Pero sí, o sea, todas las imágenes que veis en el emulador las he hecho. No quiero pensar en el número de horas en programación y diseño. No te creas, ¿eh? Ya has invertido de esto. No te creas. No, o sea, es mucho tiempo. Es decir, antes hemos hablado que desde 2011 a 2019 van 8 años. Esta versión del emulador son 3 años seguidos dándole y hay muchas cosas que se han reutilizado. Por ejemplo, los gráficos de los ZX ya estaban hechos, ¿vale? Y cosas así. Pero sí, hombre, le dedico muchas horas, porque le dedico muchas horas, pero no te creas que la gente dice, es que tienes que estar ahí súper obsesionado y tal. Hay veces que sí y veces que no. ¿Y tienes colaboración de terceras personas para determinados elementos que... Si podríamos hacer las preguntas antes de bajar, que hacer las preguntas a través del micrófono, es porque así ¿vale? Aquí, por favor. No, le preguntaba a Juan Carlos que si ha tenido colaboración de terceras personas en algún aspecto, cuando te has atascado en algo o... Sí, o sea, en la versión 2, sí, en la versión 1, como nadie sabía que estaba haciéndolo yo estaba en mi casa y era mi juguete y encima yo no estaba metido, hasta ahora no estaba metido nunca en el mundo retro, ni he ido a ferias, ni nada. Yo era un tío que estaba en mi casa, que leía en Twitter lo que la gente escribía y poco más. Entonces yo cuando lancé el 1, nadie sabía que esto iba a salir, ni nadie lo había visto, ¿no? En el 2 sí, en el 2 ya os he comentado antes que colaboré mucho con desarrolladores, me ayuda muchísimo Rhino, de Batman Group, que es una figura de la muerte, Six también, luego ya digo, programadores de juegos, Homebrew, 4 MHz, Raytrack, mucha gente, sí. Vale, y una última pregunta simplemente. ¿Te has puesto algún techo a la hora de parar a emular máquinas o esto es un non-stop? El techo más gordo es hasta dónde puede llegar un procesador de hoy y hasta las complejidades de las máquinas. Por ejemplo, yo creo que podría llegar a emular bien una 16 bits sin problemas con la técnica que yo uso. De ahí para arriba seguramente los CPU no daría para más. Porque yo lo emulo ciclo a ciclo. De hecho, por ejemplo, si vosotros bajáis un emulador de PlayStation, ya no se hace en ciclo a ciclo. Es decir, se reconvierte el código de PlayStation a código de 8086, se hacen muchas cosas así que luego pasa lo que pasa, hay muchos problemas de compatibilidad. ¿Cuál sería mi meta última? Sí, hombre, si yo llevo un día a tener aquí dentro una amiga, y además es un reto que tengo muy en la cabeza porque emulador de Amiga solo hay uno, es decir, todos los emuladores de Amiga están basados en WinUAE, punto pelota. Y el código que hay es el de WinUAE con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero si consigo que haya un segundo código de emulación de Amiga, pues sería un logro. Ahora, emular una Amiga no es emular uno de estos, es decir, son palabras mayores. Pero sí, pero tener aquí una Amiga y un ST, por ejemplo, y una Mega Drive, pues podría ser un puntazo. Ahora, mucho trabajo detrás. ¿Alguna
Muy buenas. Muy buenas. A ver, yo tengo una pregunta, ya que has dicho que la emulación de CPC era bastante complicada. ¿Sigues pensando, o sea, no sé ahora mismo en qué nivel de, ¿cómo se dice? Accurate, de precisión de emulación, perdón, de precisión de emulación tiene, pero sigues planteándote mejorarla o intentar... Sí, es decir, siempre se aprende algo nuevo y pasado mañana seguro que sacan otra demo que la meta aquí no vaya. Y como soy muy cabezón y muy obsesivo con el tema, como vea que no va, y entonces es cuando sí que me encierro con el ordenador hasta que funcione. ¿Vale? Pero ya os digo, la versión esta, que no la enseña mucho en el tema de CPC, pero es bastante... Había un par de demos que en la versión anterior no iban, esta ya van bien. Y sí que seguiré dándole. Encima, el CPC es una máquina que me gusta mucho. Me da muchísimos dolores de cabeza, pero me gusta mucho. ¿Más? ¿Una pregunta? Sí. Como vemos que tienes emulado el Sega SG-1000, ¿sería posible pasar a la Sega SC-3000, lo que es el ordenador de Sega, que es sí, idéntico? Pero es que no tengo ni pajolera idea, no he visto uno en mi vida. Bueno, no sé ni cómo funciona. Te invito a que juegues, tenemos uno puesto aquí en modo... Sí, de hecho lo vi, encima que se podían cargar cintas y tal, y el hardware es exactamente igual al de SG-1000. Entonces, ¿se podría meter? Sí. Seguramente lo meteré. Otras máquinas que quiero meter en breve, después de que salga esta versión quiero parar ya. Es decir, quiero ponerme una línea roja y terminarla. Por lo que hay ahora, sacar esto. Entonces, después de esto, quiero meter el Pentagon de Spectrum, porque tiene mucho mercado en Rusia. Quiero meter el Nest famoso, si terminan de hacerlo de una puñetera vez. Es decir, me niego a hacer como hace el pobre César, de ir emulando el Nest y luego al día siguiente te cambian un medio Nest y tienes que volver. Yo hasta que no esté cerrado el código de lo que va a ser el Nest, no me voy a meter en ello, pero sí que quiero emularlo. El PCW también me gustaría meterlo. Bueno, y una pregunta más al respecto. ¿En qué comparación hay entre las velocidades respecto a los ciclos entre lo que es capaz una FPGA y una máquina emulada? El debate de y ¿puedes aprovechar de alguna manera el código VHDL de definición de hardware de las FPGAs para agilizar un poco tu desarrollo? Sí, de hecho, mira, el ZX1 yo lo hice cogiendo el código de MacLeod de la FPGA y leyéndolo y haciéndolo en C para la emulación. Yo tengo una ventaja, y es lo que he dicho antes, yo emulo al ciclo. Entonces, la emulación mía en C es muy parecida a lo que se hace en una FPGA con las distancias. Es decir, en una FPGA puedo hacer cosas en paralelo y yo no, las tengo que hacer secuenciales, pero a diferencia yo tengo un procesador que tira 900 millones de instrucciones por segundo y con eso lo puedo solventar. La pregunta de siempre, ¿qué es mejor, una FPGA o un emulador? Pues depende de para qué. ¿Vale? La FPGA en verdad está emulando el hardware y está funcionando como el hardware. Pero también depende de la placa de FPGA y de muchas cosas. Siempre se dice, no, una FPGA tiene una precisión exacta en cuanto al ciclo de reloj. No es verdad. Es decir, una FPGA tiene un reloj máster, ese reloj máster hay que dividirlo y muchas veces no hay una división entera que te dé la frecuencia de una máquina antigua. Por ejemplo, el ZX48 va a 3,5, pero el más 2A no va a 3,5, va a 3,57, 9, no sé qué, es decir, llegar a afinar ahí, no. De todas formas, es una diferencia muy imperceptible que un humano normal no lo va a ver. Ahora, si tú pones dos máquinas y las dejas funcionando 3 días, pues a lo mejor a los 3 días una va 2 segundos por delante que la otra, ¿vale? ¿Qué hace peor una emulación software? Sobre todo el refresco de pantalla. Es decir, un Spectrum va a 50 Hz, hace 50 fotogramas por segundo. En mi portátil, la tarjeta gráfica va a 60, hace 60 por segundo. Entonces yo cada 5 fotogramas tengo que repetir uno. Y eso provoca que un scroll muy suave se note un pequeño tironcillo.
Cuando tiro, por ejemplo, una Master System, que antes la habéis visto súper suave, ¿por qué? Porque la Master System en NTSC va a 60 Hz y el ordenador mío también, ¿vale? Eso en una FPGA ese problema no lo tienes, porque tú puedes hacer que vaya el refresco exacto de la máquina, ¿vale? Por contra, en un emulador software se pueden hacer muchísimas cosas, más cosas como emular formato TZX y tal, que en un FPGA es muy difícil, ¿vale? Depende. Luego, también depende de que la gente está acostumbrada a que hay muchísimos emuladores que no son excesivamente buenos, a la que no me escuchan. Entonces, sí, hay emulación que mucha gente dice, es que el emulador es muy cutre comparado con la FPGA. Y bueno, es que también depende del emulador con el que lo compares. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues hasta que hemos llegado.